Dios los bendijo. Esa ha sido la voluntad de Dios desde el inicio, de bendecir a la familia. A lo largo de la Biblia, Dios siempre ha deseado de bendecir a nuestras familias. Dios bendijo a la familia de Noé. Vayan conmigo a Génesis capítulo 9, versículos 1. La palabra de Dios dice de ahí en adelante: bendijo Dios a Noé, ¿y a quién? Y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad ¿qué? La tierra. Dios bendijo a la familia de Noé. Dios bendijo a la familia de Abraham. Vayan a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Y van a ver allí el deseo de Dios de bendecir. Así como bendijo a Adán, bendijo a Noé, bendijo a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Repítalo conmigo: y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Y serás bendición. Dios desea bendecir a nuestras familias, ¿sí o no? Siempre lo ha deseado. Dios bendijo a las familias de Israel. Vayan a Deuteronomio capítulo 28, por favor, del versículo 2 en adelante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, Jehová. Versículo 3, léanlo conmigo: bendito serás, ¿dónde? En la ciudad, y bendito serás en el campo. Versículo 4, vean cuántas veces se menciona la palabra bendición. Bendito el fruto ¿de qué? De tu vientre, el fruto de tu tierra. Versículo 5, bendita será tu ¿qué? Tu canasta, tu refrigerador. Versículo 6, bendito serás en tu entrar, y bendito serás en ¿qué? En tu salir. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Léalo conmigo: y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te ¿qué? Te da. Pregunto: ¿Dios quiere bendecirnos, sí o no? La palabra de Dios está lleno de bendiciones. Ahora, Dios también dio instrucciones a sus sacerdotes cuando el pueblo llegaba al santuario que ellos habían elegido allá en el desierto. Dios dio instrucciones de cómo debían de bendecir los sacerdotes al pueblo después de haberse congregado y haber adorado a Dios. Vayan conmigo a Números capítulo 6, versículos 23 al 27. La bendición es en tu hogar y la bendición es aquí, en la casa de Dios. Número 6, versículo 23 al 27. Habló Aarón y a sus hijos, habla a Aarón y a sus hijos y diles, léanlo conmigo: así bendeciréis ¿a quién? A los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Esta era la bendición que debían de recibir cada vez que ellos iban a adorar a Dios al santuario. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, ¿qué dice Jehová? Yo lo bendeciré. Dilo conmigo: Jehová desea bendecirme. Dios desea bendecir a tu familia, ¿sabes? Ahora, el verbo hebreo para bendición se pronuncia beraka. En hebreo aparece 330 veces solamente en el Antiguo Testamento. Dios desea bendecir a su pueblo, y la palabra significa lo siguiente: cuando Dios dice
Cuando él le dijo a Noé, a Abraham, al pueblo de Dios, yo te voy a bendecir. Fíjese lo que implica. Implica la intervención divina en una parte de la vida de la persona. Cuando tú le dices Dios te bendiga, o cuando Dios dice yo te voy a bendecir, es que su presencia Él la va a inyectar en la vida diaria tuya. ¿Cuántos dicen amén? Es recibir una inyección, es recibir la misma presencia de Dios. Eso es lo que implica la palabra bendición en hebreo. Significa también investirte de poder para poder alcanzar el éxito o la prosperidad o una larga vida. Cuando Dios desea bendecir a la familia, es que Él dice: yo me voy a meter con tu familia, yo voy a estar presente allí y no te voy a dejar. Yo voy a estar presente y voy a bendecir a tu hogar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra bendición necesitamos comprenderla. Y esta bendición Dios desea darla, pero nosotros no entendemos. Él desea bendecirte, Él desea intervenir activamente en cada parte de tu vida, en todas las partes de tu vida. Dios desea manifestar su presencia en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa. Él desea manifestar su presencia allá donde están tus hijos. La presencia de Dios siempre acompaña a aquellos que son bendecidos por Él. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos recibir la bendición de Dios? ¿Cómo? La bendición de Dios, cuando Él dice quiero bendecir a mi pueblo, te voy a bendecir, ¿saben? Lo hace, y aquí está la clave, hermanos, y reciban ahora. Dios hace un pacto. ¿Dios hace un qué? Un pacto. Él no solamente tira las bendiciones por darlas, no. Él invita al ser humano a que haga un pacto con Él. De las 300 veces que aparece la palabra bendición, ¿saben cuántas veces aparece la palabra pacto después? 285 veces. Cada promesa viene en el contexto de un pacto que Dios hace. ¿Quieres recibir la promesa de Dios? Haz un pacto conmigo, dice Jehová. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con Dios? Amén. Allí está la clave. No puedes recibir el beneficio de Dios si no sabes cómo hacer un pacto con Él. Y quiero decir que es tan poderoso hacer un pacto con Dios que aún, ¿por qué crees tú que Jacob, después que engañó a su padre, le engañó a su hermano Esaú? ¿Por qué crees que Dios se le apareció cuando él iba huyendo porque su hermano lo quiso matar? ¿Sabes por qué? Porque su padre había hecho un pacto con Dios. Amén. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. ¿Cómo? ¿Sí? Tu padre ha hecho un pacto conmigo. No solamente tu padre Isaac, sino Abraham. Él mencionó, Jehová mencionó: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, tu padre. Y más adelante se le conoce como el Dios de ¿quién? De Jacob. ¿Por qué? Porque estaba tan comprometido Dios con el pacto que había hecho con Abraham, que Dios no se puede salir de ese pacto. Amén.
y mucho menos te va a dejar salir a ti tampoco. El que hace pacto con Dios es un pacto eterno. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Porque quien lo hace es Dios, y Él es un Dios eterno. La palabra pacto, ¿qué quiere decir? Es un convenio. La palabra es perit. La palabra bendición es barak. Pero la palabra perit, que siempre viene acompañado con las bendiciones que Él quiere derramar. La palabra de Dios nos dice que Noé, para ser bendecido, tuvo que entrar en un pacto con Dios. Vayan conmigo, por favor, a Génesis. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, versículo 12: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Les pregunto, para que Noé recibiera la bendición de Dios, ¿tuvo que hacer pacto con Jehová, sí o no? Dios hizo pacto con él. Y noten algo maravilloso, hermanos. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, necesitas hacer un pacto con él. Si no, no la vas a recibir. Así funcionan las leyes espirituales de la palabra de Dios. Esto no es teoría. Esto no es un cuento más. Aquí está un secreto. Dios tuvo que hacer un pacto con Noé para que Noé recibiera la bendición. Vayan conmigo a Génesis capítulo 17, versículos 1 en adelante. Vean el pacto que Dios hizo con Abraham para que recibiera la bendición. Si no haces pacto, no hay bendición. Si no haces pacto, no hay bendición. Génesis 17, 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran ¿qué? Manera. La condición de recibir la bendición es hacer un pacto con Jehová. Esa es la condición. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera. Dice: y haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, de tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Oh, mis queridos hermanos, aquí Dios le habla a la cabeza de la familia. Yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero bendecirte, no solamente a ti, sino hasta las futuras generaciones. Mi pacto contigo es perpetuo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No hay bendición si no haces un pacto con Jehová. ¿Por qué no me bendice Dios, pastor? Es que no se ha aprendido la ley espiritual. ¿Por qué no me bendice en mi economía? ¿Sabes por qué? Porque no has practicado la ley espiritual del diezmo y de las ofrendas. ¿Cómo quieres bendición? Si tú mismo estás taponiendo esas bendiciones. Si tú mismo no estás abriendo
el requisito, el sello para dejar caer esas grandes bendiciones. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Saben? ¿No saben cuántos realmente quisieran ser bendecidos por Dios al aprender cómo hacer un pacto con Él? ¿Amén? No hay bendición si no haces un pacto con Jehová. ¿Sabes? Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos eternos. Un pacto con Él no se acaba. Y si tú entras en ese pacto, tu vida, toda tu vida completa, toda tu familia, Dios no te va a chasquear. Él quiere hacer un pacto contigo. Ahora, Dios es el que toma la iniciativa. El hombre no toma ninguna iniciativa de hacer un pacto con Dios. Es Dios el que busca al hombre para bendecirlo. Amén. Por lo tanto, Él nos está buscando, mis hermanos. Él desea hacer un pacto con nosotros y con tus generaciones presentes y futuras. Ahora, un pacto, hermanos, ¿saben qué no es? Un pacto no es un contrato. ¿No es qué? Un contrato. ¿Cuántos tienen contratos aquí? ¿Cuántos tienen contratos contigo? ¿Con AT&T? ¿Cuántos tienen un contrato con alguien que les renta un lugar? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un contrato con el banco y tienen que pagar ese? ¿Verdad? Todos. Levanten la mano los que tienen contratos aquí. Levanten. Ah, muy bien. Jesús, ¿verdad que para hacer un pacto, un contrato, ¿saben? En un contrato, ¿qué hay? Hay condiciones que cumplir. Y si tú violas esa condición, ¿qué te sucede? Vienen las penalidades, ¿no es cierto? Oh, mis hermanos, a mí me daban penalidades anteriormente, se me pasaba la fecha del pago. Y ya venía 2 o 3 días y me cobraban $35. ¿Cuánto les cobran $35 en alguna ocasión? ¿Y tu credit score a dónde va? Para abajo, baja varios puntos. Mis hermanos, un contrato proviene de la palabra, de la palabra contractus, que quiere decir contraerse. Es como cuando tiene contracciones la dama que ya va a dar a luz. Y los contratos duelen, ¿sí o no? Ay, Señor, yo quería salir de mi contrato de teléfono, $250. ¿Cuántos estaban asientados en contratos anteriormente, verdad? Yo quería salir y decía, no puede, ¿por qué? Tiene un contrato con nosotros. La palabra contrato, contracción, dolor. Y saben, eso no es hacer un pacto con Dios. No es eso. Hacer un pacto con Dios no es tampoco hacer un convenio donde cada quien viene y pone sus partes, cada quien busca lo suyo, van a tener muchos beneficios, pero la palabra convenio o convento es de donde viene la palabra convento, convenio, donde llegan a un lugar y allí se ponen de acuerdo, ¿saben? Cada quien busca su parte y cada quien defiende lo suyo y se ponen de acuerdo bajo un mismo techo. Pero mis hermanos, hacer pacto con Dios no es hacer un convenio, no es hacer un contrato que duele, no lo es. Hacer un pacto con Jehová, con Dios, va mucho más allá de lo que tú y yo estamos acostumbrados a experimentar todos los días. Hacer un pacto con Dios es hacer un acuerdo sin un proceso legal, aunque haya posibilidades de que se falle. Hacer un pacto con Dios es tener el beneficio de que Él aún va a darte las bendiciones sin el proceso legal, porque Él sabe que tú y yo le podemos fallar, ¿sí o no? T-Mobile sabe que yo le puedo fallar, las compañías saben que yo puedo fallar, pero ¿sabes?
Y cuando yo les fallo, me cobran, me duele pagar las penalidades. ¿Sabes? Dios sabe que le podemos fallar, pero Él ya pagó la penalidad por ti y por mí. Bendito sea Dios. Amén. Él ya pagó esa penalidad. Él la pagó por medio de Cristo Jesús. Y hacer un pacto con Él es Dios darte todos los beneficios, aún con la posibilidad de que tú le puedas fallar. Y sabes, todos nosotros en algún momento le hemos fallado a nuestro Dios, ¿cierto? Pero Él sigue siendo fiel. Amén. Él no se arrepiente de los pactos que hace. Él sabe lo que somos capaces de hacer, y aún así nos sigue amando, nos sigue bendiciendo y desea buscar el bien para nosotros. Él quiere entrar en un pacto contigo esta mañana. Concluye. Había un hogar que no estaban experimentando bendiciones de Dios, especialmente una mujer. Iba a la iglesia y aún así no experimentaba ninguna bendición de Dios. Iba a venir y la vida seguía igual. La palabra de Dios dice que Ana, la madre de Samuel, subía a la casa de Dios y tenía un pedido, pero nunca, por el tiempo que iba, no recibía. Era estéril. Y sabes, hay muchos hogares, muchas familias que han sido estériles en recibir bendiciones espirituales, económicas, bendiciones materiales. Vienen sábado tras sábado a la casa de Dios y ninguna bendición. No cambia esta situación. Así era la vida de Ana. Ella estaba sufriendo una esterilidad y no había bendición. Y su vida, dice la palabra de Dios, que su familia no crecía. Por otro lado había bendición. Por otro lado, Penina sí recibía bendición. Pero ¿por qué yo no? Porque ella puede tener alegría en su vida, en su hogar, con sus hijos, y yo no experimento nada de eso. ¿Por qué voy año tras año, padre, a la iglesia? Y mi situación en mi hogar, mi matrimonio, mis hijos sigue igual o peor, esterilidad, y no hay nada más peor que eso. Ana, dice la palabra de Dios, que tenía un enemigo. Dice 1 Samuel capítulo 1, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola. Eso es lo que le encanta hacer el enemigo, aun cuando tú vienes a la casa de Dios. Te irrita, te enoja. Sigue adorando, ándale, sigue yendo a la iglesia, sigue dando esto, yendo eso. Dios no te va a bendecir. Ana, cuando iba a la iglesia, dice, así hacía cada año. Cuando Ana subía a la casa de Jehová, la irritaba su enemigo, y Ana lloraba y no comía. ¿Cuántos padres hay aquí? Familias que han llorado por años. La esterilidad, no hay un cambio, no nace nada de nuevo. Parece que está muerta esta situación. Pero Ana decidió tomar acción. Y es aquí donde yo les animo, mis hermanos. Aquí está la clave, aquí está el secreto. Es bien obvio, pero no lo vemos a plena luz. Ana decidió tomar acción para terminar con su esterilidad. Fue a un lugar donde hay nuevos inicios. Fue a un lugar donde hay nuevos comienzos. Fue a un lugar donde se terminan las esterilidades de la vida. Fue a la casa de Dios. Y Ana, en esta ocasión, no iba a ir como todas las otras ocasiones había ido. Ahora
pacto con Dios. Las bendiciones estaban allí, pero ella no había descubierto cómo recibirlas hasta que descubrió que se recibe cuando uno hace no un contrato, no un convenio, sino un pacto con el Dios Todopoderoso que puede terminar todas las esterilidades de esta vida. Ana subió, se levantó. Ana, dice el versículo 9. Después que hubo comido, comió y bebió, dice, y subió a Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla en un pilar del templo de Jehová. Ella entró. Hermanos, ella comenzó haciendo su pacto así. Dice la palabra de Dios que Ana se levantó, comió, dijo: mi enemigo no le voy a poner atención ahora que voy a la casa de Dios. Esos pensamientos con los que mi enemigo me está llenando, diciéndome y recordándome de aquella esterilidad que estoy sufriendo, no más. Ella fue, y la palabra de Dios dice que ella oró con amargura de alma y lloró delante de Dios. Inició su pacto orando a Dios. Inició su pacto con un diálogo con Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice Jesús. Amén. Ana oró, inició haciendo un pacto con él orando. Número 2, expuso cuál era su necesidad familiar específica. Le dijo a Jehová: Jehová de los ejércitos, si te dignas de mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida. Ella fue específica. Ella era estéril en tener hijos y ella le clamó a Dios que cesara su esterilidad. ¿Dónde estás trabajando y no viendo resultados? Allí es donde Dios quiere cesar esa esterilidad. Allí Dios necesita hacer un pacto contigo en el área específica donde tu dolor lo estás experimentando. El pacto que ella hizo con Dios incluyó un propósito, una acción definida. Si tú me bendices, si tú me das a un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Yo me voy a encargar a que este muchachito que tú me puedas dar, yo me voy a encargar de que él te sirva hasta su vejez y hasta su muerte. Yo me voy a encargar, Dios, que si tú me regresas a mis hijos que crecieron en esta iglesia, yo me voy a encargar de que te sirva, de que te sirvan mis hijos, mis nietos, perdón. Mi esposo, si me haces el milagro, Dios, yo te lo voy a dedicar a ti. Si tú rompes esta adicción a las drogas, yo te lo voy a dedicar a ti. Si tú, por favor, yo te lo voy a dedicar. Yo te voy a dedicar esto que me ha causado tanto dolor. Si tú me quitas este dolor, si tú me das nueva salud, yo voy a dedicar mi salud a ti, querido Dios, en servirte. Hizo un propósito, una acción, le prometió a Dios. Y la palabra de Dios dice que ella le puso por nombre Samuel, que significa Dios ha oído. Y aunque tú no veas ahora mismo el resultado, tú puedes decir como Ana: Dios ha oído mi oración. Amén. Ana, la palabra de Dios dice que cuando hizo ese pacto, su actitud cambió. Vayan al versículo 18 de 1 Samuel capítulo 1. Dice: y ella dijo
halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué sucedió cuando hizo pacto con Dios? Se le acabaron ¿qué? Las tristezas. Ya no andaba llorando, ya no andaba por la iglesia llorando, ya no subía a la iglesia triste como estaba. No, ahora su actitud cambió, porque sus palabras se las dio a Dios Todopoderoso, el que hace pacto y lo cumple. ¿Y sabes? El pacto cambia la actitud con la que vivimos de allí en adelante. El pacto que hizo Ana no cesó de que ella dejara de adorarle, sino que ella siguió adorándole. El que hace pacto adora a Dios, no se detiene allí. Versículo 19: y levantándose de mañana, después que había hecho el pacto, adoraron delante de Jehová. Ahí estaba Ana ahora alabando y glorificando el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios se acordó de Ana. Quedó embarazada. La esterilidad concluyó. Hermanos, el pacto de Dios trae restitución. Quedó embarazada 5 veces más. Y en esta mañana yo pregunto: ¿hasta dónde vas a permitir que la esterilidad en tu hogar llegue? Te pregunto esta mañana: ¿estás listo? ¿Quieres hacer un pacto con Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún área específica? No la tenemos que saber nosotros. Es más, el sacerdote ni la suya, porque ella habló a Dios en su corazón en secreto. Habrá alguien en esta mañana, y quién va a ser de los primeros hogares que quieren hacer un pacto con Jehová en este momento, pasando aquí al frente. ¿Hay algún área donde tú deseas que Jehová te bendiga y rompa la esterilidad y tu familia crezca? ¿Qué familia aquí quisiera pasar aquí al frente y decir: yo quiero hacer un pacto con Jehová en esta mañana? Hay algo, hay un área. Quiero, en el nombre de Jesús, hacer un pacto con Él. Lo invito a que pasen aquí. Hermanos diáconos, no se preocupen por las ofrendas, ténganse acá con sus familias. ¿Quién quisiera? Ana, dice la palabra de Dios, que tuvo que subir allá. Ana tuvo que mencionar cuál era el área. Ana tuvo que decirle a Dios específicamente cuál es el área de esterilidad que ella necesitaba que Dios rompiera. Quiero pedir que suban aquí arriba, por favor, para que le den oportunidad a los demás. ¿Habrá aquí alguna madre que está orando por un hijo y que este año nuevo quisiera hacer un pacto con Dios? Si tú me lo das, yo lo voy a dedicar todos los días a tu servicio. Si tú rompes esto que estoy sufriendo, yo hago pacto contigo, Jehová. Si tú la salvas a mi hija de esta situación, yo te lo voy a dedicar a Jehová. Cuando Jacob salió huyendo, se le presentó. Allí acababa de cometer la fechoría en contra de su padre. Pero Dios le dijo: ¿sabes por qué he llegado? Porque yo estoy comprometido con tus padres. Y allí Dios le dijo: te voy a bendecir a ti también. Esta mañana, este año 2016, Dios desea darte bendición, pero necesitas entrar en un pacto con Él. Él no te va a bendecir si tú no haces un pacto con Él. ¿Cuál es ese pacto? Él promete ayudarte
sino a toda mi generación. En esta mañana hemos de iniciar un año nuevo con la bendición de Dios, pero necesitamos hacer un pacto con Él, no un contrato, no un convenio, no un trato, sino un pacto eterno con Dios. He aquí vienen días, dice la palabra de Dios, que yo haré pacto que eterno con la casa de Judá. Incline sus rostros en este momento y abra su corazón a Dios como Dios escuchó la oración de Ana. Padre, en este momento, como Ana, Señor, queremos tomar el paso de hacer un pacto contigo. Para hacer un pacto contigo, Señor, venimos diciéndote cuál es nuestra necesidad. Hay un área que Satanás, Señor, se ha burlado de nosotros. No hay progreso, hay esterilidad. Y Padre, así como Ana, queremos que tú trabajes en el nombre de Jesús en esas áreas de nuestras vidas. Las bendiciones tuyas están allí, pero necesitamos entrar en un pacto contigo como familia, como cabezas de hogar. Así como dijiste que bendecirías, Señor, a Noé y a Abraham por pacto eterno, así tú deseas, Señor, bendecir a tu pueblo con un nuevo pacto. Padre, si tú nos das, si tú rompes la esterilidad, si aquel hijo lo salvas, por favor, te lo vamos a dedicar todos los días a tus caminos. Si tú libras de esta situación, vamos a dedicarnos a tu servicio. Oh Padre eterno, cualquier situación, cualquier necesidad, donde hay esterilidad física, emocional, de salud, económica, Padre, en esta hora entramos en un pacto contigo. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud y a seguir adorándote, Señor. Padre eterno, manifiéstate entre tu pueblo. Necesitamos entrar en un pacto eterno contigo. Padre, tú escuchas, tú sabes cuál es la necesidad. Oh eterno Dios, bendice a cada familia, a cada hogar aquí presente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Denle un abrazo a su familia. Dígale, hemos hecho un pacto con Dios. Dígale a sus hijos y a sus hijas. Y Dios no va a deshacer el pacto con nosotros, porque lo hemos hecho con un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Pueden tomar asiento. Quiero pedirle a los diáconos que se preparen para responder a Dios. Quiero pedirle a Mario y a la hermana Gloria que pasen, por favor. Hermanos, los sobres de diezmos y ofrendas que utilizamos aquí